La primera etapa de la historia se inició con la invención de la escritura, destacando las privilegiadas civilizaciones del Próximo Oriente, Egipto y Mesopotamia. Uno de los grandes avances culturales de esta época, generada en primer lugar por la necesidad de llevar registros de índole económica y comercial, se desarrolló en la administración del Estado, incluido en los ejércitos. El primer código escrito surgió en Mesopotamia, alrededor del 3500 a.C., realizada en tablillas de arcilla, con escritura cuneiforme, basada en elementos pictográficos e ideográficos. Una revolución cultural que englobaría las primeras manifestaciones artísticas de la mayoría de los pueblos y civilizaciones de todos los continentes. En esta época aparecieron las grandes ciudades, principalmente en zonas delimitadas por grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia. Con la aparición de la escritura surgió la literatura, como medio de expresión de la creatividad del ser humano. En la literatura sumeria destaca el poema de Gilgamesh del siglo XVII a.C. Además escribieron una treintena de mitos y leyendas sobre las divinidades sumerias y acádidas más importantes, como el descenso de Inanna a los infiernos y los generados en torno a los dioses Enki y Tamuz. De esta época acadia destaca el Atrahasis, sobre el mito del diluvio. La epopeya de Gilgamesh es una narración de la Mesopotamia de origen sumerio, considerada como la narración escrita más antigua de la historia. El haberse realizado en tablillas de arcilla le favoreció de su preservación. La versión más completa conocida hasta la actualidad consta de 12 tablillas. Es muy leída en traducciones a diversos idiomas y el héroe Gilgamesh ha pasado a ser un icono de la cultura popular. Los estudiosos consideran que se originó en una serie de leyendas y poemas sumerios sobre el mitológico héroe rey Gilgamesh y que fueron ensamblados mucho después en un poema más extenso acadiano. La versión más completa pertenece a la biblioteca del siglo VII a.C. del rey asirio Asurbanipal. Originalmente se la conoció como el que conoce las profundidades, o por encima de los otros reyes, ya que eran las primeras líneas de sus partes principales. Es posible que Gilgamesh haya existido como rey a finales del segundo periodo dinástico inicial, 27 siglos antes de Cristo. El poema trata sobre las aventuras del rey Gilgamesh, también conocido por Istubar, y su amigo Enkidu, que para eliminar al maligno gigante Humbaba, que reside en los infiernos, se relaciona con dioses y semidioses inmortales. El núcleo sentimental se encuentra en el duelo tras la muerte de Enkidu. Los críticos consideran que es la primera obra literaria que hace énfasis en la mortalidad e inmortalidad. En la versión tardía del poema se incluye una interpolación donde se relata un episodio del diluvio muy parecido a la versión de la Biblia.